Capítulo 1. Café de la tarde. Madrid, un martes cualquiera. Elena Martín Ruiz terminaba su jornada en el Instituto Cervantes con la rutina de siempre: revisar los exámenes, corregir errores con un lápiz rojo y mirar por la ventana como el sol caía detrás de los edificios de Gran Vía. La vida en la capital era ruidosa, pero dentro de su aula solo se escuchaba el sonido de las páginas que giraban y el tic-tac del reloj. Todo en su existencia parecía estable, predecible, casi perfecto. O al menos, eso había creído. Esa tarde, mientras guardaba los exámenes en su bolso, sonó el teléfono. Era un mensaje de Javier, su marido. Hoy llegaré tarde. Cena sin mí. Nada fuera de lo común. En los últimos meses, ese tipo de mensajes se habían vuelto tan frecuentes como el aroma del café que ella preparaba cada tarde. Sin embargo, algo en esa frase, tan breve y tan seca, le pesó en el pecho como una piedra. Al llegar a casa, el reloj marcaba las 8. Elena encendió una lámpara tenue, dejó su abrigo en el perchero y se dirigió a la cocina. La mesa seguía puesta para dos como siempre. Solo que, como siempre últimamente, uno de los platos permanecería intacto. Vertió el café en una taza blanca, la misma que él solía usar, y se sentó junto a la ventana. Desde allí podía ver la ciudad en movimiento, luces, taxis, gente apresurada. A veces se preguntaba si el amor no era exactamente eso, un tránsito constante donde, sin darse cuenta, uno se queda atrás mientras el otro sigue caminando. Mientras removía el café, su mirada se posó en una hoja doblada en el mostrador. Era un recibo del banco, o eso creyó. Pero cuando lo desplegó, notó el logo de una cafetería en el barrio de Malasaña, Café Libertad 8. El importe no era lo que le llamó la atención, sino la fecha y la hora: domingo a las 5:32. Elena se quedó inmóvil. Domingo a las 5:30. Javier le había dicho que estaba reunido con un cliente en Toledo. Ella, confiando, había pasado la tarde sola, preparando una clase sobre las metáforas en los poemas de Lorca. Su mente trató de buscar explicaciones. Tal vez fue una reunión rápida. Tal vez alguien más pagó con su tarjeta. Pero la voz interior que solía protegerla se apagó. Lo sabía. No había error. Elena respiró hondo. No lloró. No gritó. Simplemente dejó el recibo sobre la mesa, junto a la taza de café. Y se quedó mirando la espuma que lentamente se disolvía. Afuera comenzaba a llover. La lluvia en Madrid siempre le recordaba a su infancia en Sevilla, cuando ella y su madre se refugiaban bajo el porche mientras el olor a tierra mojada llenaba el aire. En aquel entonces creía que la lluvia limpiaba las cosas, que podía borrar las tristezas. Pero esa noche comprendió que hay lluvias que no limpian, solo mojan lo que ya está roto. Cerca de las 10, Javier llegó. Traía el cabello ligeramente húmedo, el olor a perfume ajeno y una sonrisa que no alcanzó a los ojos. ¿Todavía despierta?, preguntó, dejando el maletín en el sofá. Sí, no podía dormir. Mucho trabajo. Lo de siempre. Silencio. Elena lo observó con una calma que no era natural. Él se acercó, la besó en la mejilla, y se dirigió a la ducha. Mientras el agua corría, ella volvió a mirar el recibo sobre la mesa. No sabía si quería una confesión o simplemente una señal de honestidad. Cuando Javier salió del baño, la casa ya estaba en penumbra. Elena fingía dormir. Él se acostó a su lado, suspiró y en pocos minutos su respiración se volvió lenta y profunda. Ella, en cambio, permaneció despierta, con la mirada fija en el techo, recordando cómo alguna vez la cama había sido un lugar de refugio y no de distancia. Los días siguientes se deslizaron con la misma rutina: mensajes breves, excusas largas, miradas ausentes. Elena no dijo nada. Guardó silencio. Y en ese silencio comenzó a descubrir una fuerza nueva, una especie de claridad. Ya no revisaba el móvil de Javier. Ni preguntaba dónde había estado. Simplemente lo observaba, como quien contempla una fotografía de alguien que ya no existe.
Una tarde mientras él se vestía para otra cena de trabajo. Ella se acercó y le acomodó el cuello de la camisa. Sus dedos rozaron un perfume distinto, floral, demasiado dulce. ¿Nuevo perfume?, preguntó ella con voz tranquila. Sí, me lo regalaron en la oficina. Ah. Nada más. Elena sonrió con una serenidad desconcertante y volvió a su libro. Era Poeta en Nueva York de Lorca. Leyó en voz baja. Comprendí que lo esencial era vivir sin nombre. Sin patria, sin sombra, pero con amor. Esa noche comprendió que ella ya no tenía sombra junto a él. Solo su propio reflejo. El viernes al salir del instituto decidió pasar por Café Libertad 8. El mismo lugar del recibo. Necesitaba verlo con sus propios ojos, no para confirmar una sospecha, sino para cerrar una duda. El café era pequeño con paredes cubiertas de fotografías en blanco y negro y un piano en el rincón. Pidió un cortado y se sentó junto a la ventana. A su alrededor, las parejas reían, los camareros servían copas de vino, y el aire olía a tabaco y nostalgia. Se preguntó si Javier se había sentado allí, en esa misma mesa, con esa mujer. Imaginó su risa, su mano sobre la de ella, la complicidad en sus ojos. Y entonces algo dentro de Elena se quebró. No con un ruido violento, sino con un suspiro. Sacó del bolso su cuaderno de notas y escribió una sola frase. Cuando el amor se convierte en costumbre, el silencio empieza a doler. Pagó el café. Salió a la calle y caminó bajo la lluvia. Esa noche al llegar a casa, miró una vez más la mesa puesta para dos y entendió que la fidelidad no se mide en promesas, sino en presencia. Y él. Hacía tiempo, ya no estaba presente. Antes de dormir, Elena encendió una vela y escribió un mensaje en su móvil. No lo envió aún. Solo lo dejó escrito como una decisión esperando el amanecer. Me iré a casa de mamá por un tiempo. Puedes pensar con calma quién te da más paz, ella o yo. Al día siguiente preparó su maleta sin prisa. Dobló la ropa, guardó los libros y dejó una nota sobre la mesa del comedor. He dejado café recién hecho. Cuídalo mientras dura. Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic suave, casi imperceptible, como si el propio aire supiera que algo se había terminado. Esa tarde, mientras el tren partía hacia Sevilla, Elena miró por la ventana y vio cómo los edificios de Madrid se desdibujaban en el horizonte. Sintió tristeza, sí. Pero también una paz que hacía tiempo no sentía. Porque a veces irse no es rendirse. Es recordar quién eras antes de olvidarte en los brazos de otro. Y así comenzó su silencio. Un silencio tan profundo que con el tiempo hablaría más fuerte que cualquier grito. Capítulo 2. Perfume ajeno. Elena despertó con el sonido de los gorriones en la ventana. Era su primer amanecer lejos de Madrid. En la casa de su madre en Sevilla, donde el aire olía a azahar y pan recién hecho. Habían pasado 3 días desde que dejó el apartamento en la calle de Alcalá. 3 días sin mensajes, sin llamadas. Sin excusas. Solo el silencio. Un silencio que, lejos de dolerle, empezaba a sentirse como una manta tibia después de una larga tormenta. Su madre, Carmen Ruiz, la observaba desde la cocina. ¿Has dormido bien, hija?, preguntó mientras servía un café negro, fuerte como el carácter andaluz. Sí, mamá. Mejor de lo que pensaba. Carmen sonrió. No hizo más preguntas. Sabía leer él. Cansancio en los ojos de su hija, ese tipo de cansancio que no viene del cuerpo sino del alma. Elena miró el reloj. Las 8:17. A esa hora Javier solía estar corriendo hacia una reunión o respondiendo correos. Durante años ella había ajustado su vida a ese ritmo frenético, las comidas rápidas, los silencios en los almuerzos, las noches esperando escuchar la llave girar en la cerradura. Y ahora, al pensarlo, sintió algo parecido a la libertad. En Madrid, Javier despertó en una cama vacía. El olor a café todavía flotaba en el aire, el último que Elena había preparado. Antes de irse, y sobre la mesa seguía la nota, cuídalo mientras dura.
No entendió del todo su significado, o tal vez no quiso hacerlo. Tomó la taza fría, la bebió de un trago y se marchó al trabajo. Su asistente lo esperaba con los informes y la sonrisa de rutina. Lucía, en cambio, ya estaba en su oficina, sentada en el borde del escritorio con esa forma de mirarlo que mezclaba admiración y deseo. Buenos días, jefe, ¿durmió bien? Más o menos. Tal vez necesite distraerse un poco. Ella se acercó, dejando una estela de perfume floral que él reconoció al instante. Era el mismo aroma que Elena había notado días antes, flor de cerezo. Un olor delicado pero persistente. Por un instante Javier pensó en su esposa. En cómo ella nunca usaba perfume fuerte. Solo el leve aroma del jabón de lavanda. Sacudió la cabeza y cambió de tema. Pero algo en su pecho se contrajo. En Sevilla, los días pasaban lentos. Elena se levantaba temprano, ayudaba a su madre en el jardín y luego caminaba hasta la pequeña escuela del barrio donde una amiga le había ofrecido dar clases de literatura a niños de secundaria. Los adolescentes la escuchaban con una mezcla de respeto y curiosidad. Les hablaba de Lorca, de cómo el amor y la muerte pueden habitar el mismo verso, y de que la poesía a veces es el único refugio cuando la realidad se vuelve insoportable. En las tardes caminaba por las calles empedradas de su ciudad natal, observando las bugambillas trepando por los balcones y las ancianas que conversaban sentadas en los portales. Había una calma antigua en aquel lugar, una especie de ternura que curaba sin palabras. Pero por las noches, cuando el ruido se apagaba, su mente volvía a Madrid. Volvía al perfume, a la camisa, a los mensajes cortos. Y se preguntaba si Javier estaría solo o si aquella mujer ocuparía ahora su espacio en la cama. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de él. De Javier Morales. Asunto. ¿Estás bien? Elena, no sé qué decir. No entiendo por qué te fuiste así. Si necesitas tiempo lo tendrás, pero me gustaría hablar. Estoy preocupado. Ella lo leyó 2 veces sin responder. No había una sola palabra de disculpa. Ninguna mención al porqué evidente. Solo una inquietud superficial, como si le preocupara la ausencia, no la causa. Apagó el ordenador. Esa noche soñó con una habitación vacía con el sonido de un piano desafinado y con un aroma que la perseguía. Perfume ajeno. Perfume que ya no era suyo. Una semana después, Javier viajó a Sevilla. No lo anunció. Simplemente apareció en la puerta de la Casa Blanca con persianas verdes. Elena estaba en el jardín, podando las flores. Cuando lo vio, no se sobresaltó. Solo dejó las tijeras y se limpió las manos. En el delantal. No esperaba verte aquí. Tenía que hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Su madre los observó desde la ventana, pero no intervino. Elena lo invitó a pasar. El salón olía a limón y a pan recién horneado. Él miró alrededor, notando los retratos familiares, los libros antiguos, las paredes que parecían respirar paz. «¿Te ves bien?», dijo él con voz baja. «Lo estoy. Aquí duermo, respiro, vivo sin prisa. No tienes idea de cuánto te echo de menos. Tal vez no me echas de menos a mí, sino a la costumbre de tenerme cerca». Javier bajó la mirada. Ella continuó. «Dime, Javier, ¿cuánto tiempo llevas con ella?». Él la miró sorprendido. «No es lo que crees». «Entonces, ¿qué es? Una distracción, una aventura, una forma de llenar el silencio que tú mismo creaste». No gritaba. No lloraba. Sus palabras eran suaves, pero cada una golpeaba con precisión. Javier intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. «No me toques. No hasta que sepas qué sientes realmente». El silencio llenó la habitación. En algún lugar del barrio, sonaban las campanas de la iglesia marcando las 6 de la tarde. Elena respiró hondo. «No vine aquí a esperar que me busques. Vine a recordar quién era antes de amarte». Javier tragó saliva. «Solo quiero una oportunidad para explicarme».
No necesito explicaciones. Necesito verdad. Y tú ya me la diste sin decir una palabra. Él no respondió. Elena lo acompañó hasta la puerta. Antes de salir, él dijo: No quiero perderte. Y ella, con la serenidad de quien ya entendió. El precio de su paz, respondió. A veces uno pierde lo que no cuida. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Javier se fue. Ella lo vio alejarse por la calle, el sol cayendo sobre su espalda. Hasta que su figura se desvaneció entre los naranjos. Esa noche Elena encendió una vela y abrió su cuaderno. Escribió. El perfume ajeno no solo se queda en la ropa. Se impregna en la memoria. Pensó en todo lo que había dado sin exigir nada a cambio. En los años de lealtad silenciosa, en las cenas frías, en las promesas rotas. Pero sorprendentemente no sentía odio. Solo una especie de compasión, una comprensión profunda de que el amor, cuando se contamina de mentira, deja de ser amor y se convierte en costumbre. Al cerrar el cuaderno, miró al techo blanco de su habitación y susurró: No necesito que me pidas perdón. Solo necesito seguir caminando. En Madrid, Lucía se recostó sobre la cama de Javier, envuelta en una sábana blanca. Él la miraba sin emoción. El perfume seguía allí, el mismo aroma floral que una vez le pareció dulce y ahora le resultaba insoportable. Cuando ella se durmió, Javier se levantó y abrió la ventana. El aire frío entró con fuerza. De pronto comprendió algo que le heló el alma. Elena no había hecho ningún escándalo, no había roto nada, no había gritado. Solo se había ido. Y eso, pensó, era la forma más devastadora de decir adiós. Mientras tanto, en Sevilla, Elena salía al balcón. La noche estaba clara y la luna iluminaba los tejados. El viento traía olor a jazmín. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en él. Pensó en ella. En lo que aún le quedaba por vivir. Y en ese silencio sin lágrimas comprendió que el dolor no desaparece, se transforma. Y cuando se transforma, deja espacio para algo nuevo. No lo sabía aún, pero esa paz recién encontrada sería su fuerza para todo lo que vendría después. Capítulo 3: La calma antes del adiós. Sevilla despertaba con una luz dorada que se filtraba entre las persianas de madera, dibujando líneas rectas sobre el suelo de baldosas antiguas. Elena se levantó temprano como de costumbre, dejando que el aroma del café recién hecho llenara la cocina. El silencio de la casa le resultaba cómodo, casi terapéutico. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba fingir, no necesitaba buscar señales, no necesitaba controlar nada. Su madre ya estaba despierta, preparando tortillas y tostadas mientras tarareaba una canción de su juventud. Elena se sentó a la mesa y dejó que la calma la envolviera. Hoy te ves más tranquila, comentó Carmen, con la mirada cargada de intuición maternal. Sí, mamá. Creo que el tiempo y la distancia ayudan. No era solo distancia geográfica. Era distancia emocional, un muro invisible que la protegía de todo lo que había sido doloroso. Elena decidió caminar por el barrio antes de ir a la escuela. Cada paso sobre el adoquinado de Sevilla le recordaba quién era antes de perderse en la rutina de Madrid y en la sombra de Javier. Se detuvo frente a un escaparate donde unos zapatos de cuero antiguos captaron su atención. Sus reflejos en el vidrio la mostraban distinta, más fuerte. Más consciente de su propia esencia. Recordó las veces que Javier se quejaba de su exceso de calma, y cómo esa calma, para él, siempre había sido un desafío, algo que no podía controlar. Ahora entendía que esa misma calma era su arma y su refugio. En la pequeña escuela donde enseñaba, los estudiantes la recibieron con entusiasmo. Había un brillo diferente en su mirada. Algo que hacía que incluso los adolescentes más rebeldes prestaran atención. Señorita Martín, ¿nos contará otro poema hoy?, preguntó Lucía, una estudiante de cabello rizado y sonrisa franca. Claro. Hoy leeremos a Lorca y veremos cómo el dolor puede ser también belleza. Elena sonrió con suavidad. Enseñar se había convertido en una especie de terapia, cada verso que leía. Cada palabra que compartía con ellos,
le devolvía parte de su propia vida que había estado perdida. Al mediodía, mientras caminaba por las calles estrechas para almorzar, vio un café pequeño, con mesas de hierro y sillas de madera pintadas de verde. Decidió sentarse. Pidió un café con leche y un pastel de almendras. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir. No eran cartas para Javier ni quejas, eran pensamientos sobre su vida, sobre su calma recién descubierta, sobre la sensación de poder respirar sin miedo. El sol de Sevilla iluminaba las hojas mientras escribía. Hay momentos en los que la calma es más poderosa que el llanto, más fuerte que la ira. Porque la calma permite ver lo que antes no podíamos ver, nuestra propia fuerza. Un grupo de turistas pasó por la calle, riendo y tomando fotos. Elena los observó sonriendo por dentro. Antes quizás habría sentido envidia, un recordatorio de lo que podía ser y no era. Ahora solo sentía curiosidad, una mirada desapegada y comprensiva hacia la vida ajena. Esa tarde, regresó a casa para preparar la cena. La rutina simple le daba seguridad, pelar verduras, cortar tomates, calentar el aceite. Oler el aroma de las hierbas. Su madre entró en la cocina con una cesta de flores recién cortadas. Estás cambiando, hija. Lo veo en tus ojos. Sí, estoy aprendiendo a no aferrarme a lo que no me pertenece. Y eso es sabiduría, Elena. La verdadera paz está en soltar, no en retener. Mientras cocinaba, recordó los últimos días en Madrid, la manera en que Javier se comportaba con Lucía. El perfume ajeno que invadía la casa, la sensación de vacío que nunca había mencionado. No sentía odio, pero sí claridad. La claridad de que lo que había perdido no era solo a su esposo, sino una ilusión de seguridad que nunca le había dado. Y en esa claridad, encontró una calma que la llenó de valor. Más tarde, mientras se sentaba a la mesa con su madre, su móvil vibró. Era un mensaje de Javier. No lo abrió de inmediato. Sabía que probablemente estaba lleno de palabras vacías, disculpas incompletas o excusas. Pero esta vez, en lugar de sentir ansiedad, sintió curiosidad, quería saber qué intentaría él ahora, después de todo. El mensaje decía: Elena, no sé cómo hacer que esto funcione. Te extraño más de lo que puedo soportar. Por favor, hablemos. Elena lo leyó, lo releyó y lo dejó en la mesa. No respondió. Su madre la observaba en silencio sin intervenir. Carmen sabía que cualquier respuesta apresurada no ayudaría, la verdadera decisión debía nacer del corazón de Elena, no de la presión de nadie más. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Elena se sentó en la terraza de la casa. La ciudad se iluminaba con faroles amarillos. Y el río Guadalquivir brillaba bajo la luna. Tomó un sorbo de té y dejó que la brisa le acariciara el rostro. Pensó en Javier, en Lucía, en Madrid, en los años compartidos y en la traición silenciosa que había sufrido. No sentía rencor, solo una profunda tristeza mezclada con aceptación. Se preguntó si Javier alguna vez sentiría la ausencia de la paz que ella le había dado, esa calma que no podía comprar ni reemplazar. Sintió un pequeño alivio, no necesitaba su reconocimiento. No necesitaba que él entendiera su valor. Su valor era suyo y con él venía la serenidad que había buscado durante tanto tiempo. Elena cerró los ojos y recordó un verso de Lorca que solía leer en los días difíciles. Comprendí que lo esencial era vivir sin nombre, sin patria, sin sombra, pero con amor. Ahora lo entendía completamente. El amor no siempre significa permanecer juntos. A veces el amor verdadero consiste en dejar ir, en elegir la propia paz sobre la compañía de quien no sabe valorarla. Cuando finalmente entró en la casa y se preparó para dormir, pensó: mañana será otro día. Y estaré aquí tranquila, con mi calma intacta. No había drama, no había gritos. No había desesperación. Solo estaba ella, respirando, consciente de que la verdadera fuerza no se muestra en la confrontación, sino en la serenidad que nace de aceptar la realidad. Y así, en la calma antes del adiós, Elena descubrió que incluso en la pérdida puede florecer la paz, y que la decisión de proteger su alma estaba tomando forma silenciosa pero firme dentro de ella.
Capítulo 4. El mensaje. Elena despertó con la luz tenue del amanecer filtrándose entre las cortinas de lino de la habitación de su madre. El canto de los pájaros en los naranjos cercanos parecía acompañar su respiración, marcando un ritmo tranquilo, casi meditativo. Durante las últimas semanas, cada día había sido una reconstrucción silenciosa de sí misma, aprender a caminar sin miedo. A mirar sin nostalgia, a sentir sin depender de alguien más. Se levantó, se estiró y caminó hacia la terraza. La ciudad dormía aún, solo se escuchaba el rumor del río Guadalquivir y el ocasional campanario que marcaba las 6. Elena cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aire fresco se mezclara con el aroma de jazmín de los jardines cercanos. Por primera vez desde que dejó Madrid, sintió que su corazón estaba en paz. En la cocina, su madre preparaba un desayuno simple, pan recién horneado, aceite de oliva y un café negro intenso. Buenos días, hija. Hoy parece que el sol brilla más para ti. Elena sonrió aunque sabía que esa luz no dependía del cielo sino de ella misma. Sí, mamá. Hoy siento que puedo pensar con claridad. Se sentó a la mesa y dejó que las palabras de su madre la calmaran. Durante días había mantenido la decisión dentro de sí, como una semilla que necesitaba tiempo para crecer. Hoy esa semilla estaba lista para florecer. Sacó su móvil y lo miró. Allí estaba, nuevamente el mensaje de Javier, enviado la noche anterior. Elena, necesito verte. No puedo soportar la distancia. Por favor, hablemos. Te extraño. Elena lo leyó varias veces. Pero no sintió ansiedad, ni ira, ni tristeza. Solo un vacío neutral, una claridad firme de que lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, sino su paz interior. Con calma abrió la aplicación de mensajería y escribió un mensaje que había estado madurando en su mente durante semanas. Cada palabra fue elegida con cuidado, medida con precisión, sin impulsos ni reproches. Javier. Me iré a casa de mi madre por un tiempo. Necesito espacio para pensar y respirar. Te dejo decidir qué es más importante para ti, la tranquilidad que compartimos o la aventura que buscas en otra parte. No espero respuestas inmediatas, solo reflexión. Respiró profundo antes de presionar enviar. No había enojo, no había súplica. Solo una firmeza tranquila, la manifestación de una mujer que finalmente se reconocía a sí misma como prioridad. Tras enviar el mensaje, Elena se preparó para salir a la escuela. Cada paso que daba hacia la puerta era un recordatorio de que la vida continúa. Incluso después de la traición, incluso después de la decepción. Su corazón ya no estaba encadenado a la incertidumbre. El viaje en autobús fue silencioso. Miraba las calles de Sevilla con atención. Absorbiendo cada detalle, los balcones adornados con flores, los vendedores preparando sus puestos, los niños corriendo hacia la escuela. Cada escena parecía un recordatorio de que la vida seguía. Implacable y hermosa sin necesidad de esperar a nadie. Esa tarde, mientras corregía los trabajos de los alumnos, recibió un nuevo mensaje. Javier había respondido. Elena lo abrió con calma. Esperando cualquier cosa, desde una disculpa hasta un reproche, y se encontró con algo que la sorprendió. Elena, no sé qué decir. Me doy cuenta ahora de lo que he perdido. No es solo tu amor lo que extraño, sino la paz que me dabas. Te pido perdón, pero sé que tal vez ya sea demasiado tarde. Elena dejó que las palabras se asentaran. No respondió inmediatamente. Sabía que cualquier reacción impulsiva podía diluir la fuerza de su decisión. En cambio, guardó silencio, respiró y continuó su trabajo. El sentimiento que la invadía no era tristeza, sino claridad. Comprendió que el verdadero valor de su mensaje no estaba en provocar remordimiento, sino en establecer un límite firme. Su paz era innegociable. Por la noche Elena salió a caminar sola por las calles empedradas del barrio. La luna iluminaba los tejados y el reflejo del río se mezclaba con las luces de los faroles. Cada paso resonaba con decisión, con serenidad. Sabía que Javier estaba recibiendo su mensaje. Que quizás sentía culpa o dolor, pero eso ya no era su carga.
Su carga era su propio corazón, y lo estaba cuidando. Se detuvo frente a un pequeño puente y miró el agua. La corriente fluía sin detenerse como la vida misma. Pensó en cómo ella también debía fluir, dejar atrás lo que ya no le pertenecía. Esa comprensión le dio un alivio inesperado, no necesitaba confrontación. No necesitaba explicaciones, solo necesitaba la verdad silenciosa de sus propios actos. Al volver a casa, encendió una vela y escribió en su cuaderno. A veces la fuerza no está en quedarse, sino en irse. No en gritar, sino en decidir. No en exigir, sino en proteger la paz que nos queda. Elena cerró el cuaderno y sonrió con suavidad. Sabía que la decisión que había tomado cambiaría su vida para siempre, pero estaba preparada para afrontarla. Había llegado el momento de poner su bienestar por encima de todo, de elegir la calma sobre la confusión, la claridad sobre el caos. Mientras tanto, Javier regresaba a Madrid. Cada kilómetro recorrido lo llenaba de una mezcla de ansiedad y arrepentimiento. La ausencia de Elena había convertido su apartamento en un lugar extraño. Frío, silencioso. La rutina que antes parecía segura ahora se sentía vacía. No era solo su esposa lo que había perdido, sino la serenidad que solo ella podía otorgarle. En su mente, repitió las palabras del mensaje de Elena, tratando de entender la firmeza detrás de cada frase. Por primera vez comprendió que no podía controlar lo que había hecho. Que no podía recuperar la paz. Con simples palabras. Que lo que había dado por sentado, lo había perdido para siempre. Esa noche en Sevilla, Elena se acostó en la cama con la ventana abierta. El aire nocturno traía consigo el aroma de los naranjos y el murmullo lejano del río. Cerró los ojos y dejó que la calma la envolviera. No había lágrimas, no había reproches, solo un profundo sentimiento de libertad. El mensaje estaba enviado, la decisión tomada. Ya nada podría alterar la serenidad que había recuperado. Y mientras la ciudad dormía, Elena sonrió por primera vez en mucho tiempo, consciente de que el verdadero poder no estaba en hacer sufrir a alguien, sino en protegerse a sí misma, en mantener intacta la paz que le quedaba. Capítulo 5. El regreso a un hogar vacío. Javier conducía por la autopista hacia Madrid con el corazón encogido. Cada kilómetro lo acercaba a un apartamento que ya no sentía como suyo. La ciudad parecía la misma, pero para él nada era igual. Las luces de neón, los ruidos del tráfico, las calles que conocía al dedillo, todo le recordaba a Elena y a la paz que había abandonado. Al llegar al edificio, la fachada moderna le pareció fría y distante. Subió en el ascensor con la tarjeta de acceso temblando en su mano. Cada piso que pasaba aumentaba la sensación de vacío. Cuando la puerta del apartamento se abrió, un silencio abrumador lo recibió. No había maletas, no había notas, no había aromas familiares. Solo un eco que le recordaba lo que había perdido, la presencia constante de Elena, su risa, sus gestos silenciosos de cuidado. Entró en la sala y se detuvo en seco. Todo estaba intacto, limpio, ordenado, pero sin vida. Las fotos familiares habían sido retiradas, dejando solo los marcos vacíos sobre la repisa. La cocina olía a detergente, a limpieza forzada, a ausencia. Javier se acercó a la ventana y miró la ciudad desde lo alto, sintiendo por primera vez la gravedad de sus actos. No eran solo mentiras ni traiciones, había destruido la armonía de un hogar que ella había construido con amor y paciencia. Se sentó en el sofá y por primera vez en años se permitió llorar. No eran lágrimas de ira ni de frustración, eran lágrimas de reconocimiento. Reconocimiento de que había perdido más que una esposa, había perdido la paz, la calma, el refugio que solo Elena podía ofrecer. El perfume ajeno ya no podía cubrir lo que el corazón sabía, la ausencia de Elena era definitiva. Mientras tanto, en Sevilla, Elena estaba preparando la cena. La cocina olía a ajo, pimientos y aceite de oliva. Su madre la observaba desde la puerta, con esa mirada sabia que lo ve todo sin intervenir. Elena se movía con naturalidad, sin prisa, disfrutando del ritual simple de alimentar su cuerpo y su alma. Su móvil vibró, un mensaje de Javier. Lo abrió con calma.
Sus ojos recorrieron las palabras que intentaban expresar arrepentimiento, dolor y confusión. No hubo reproches, no hubo súplica. Solo la constatación de que él sentía la pérdida. Elena, estoy aquí solo comprendiendo lo que dejé atrás. Te necesito. Por favor, vuelve. Elena lo leyó y cerró el móvil. Sonrió con suavidad. Sin amargura, sin ira. Sabía que sus palabras no podían obligarlo a entender la magnitud de su error, él debía enfrentarlo por sí mismo. Su mensaje ya había cumplido su propósito, marcar un límite. Establecer un espacio donde su paz no sería invadida. Aquella noche Elena salió a caminar bajo la luna. La ciudad dormía, y el río reflejaba las luces tenues de los faroles. Cada paso resonaba con decisión. Recordó los años compartidos, las pequeñas rutinas que habían construido juntos, y sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. No por Javier, sino por ella misma, por haber amado y aprendido a reconocer cuando el amor deja de ser saludable. Se sentó en un banco junto al río y escribió en su cuaderno. El amor no siempre significa quedarse. A veces significa alejarse para protegerla propia alma. Lo que se pierde no siempre es lo que se teme, sino lo que ya no nos pertenece. Sintió un alivio profundo. Su decisión estaba tomada. Su paz interior, recuperada. No había vuelta atrás. Y eso no le causaba dolor, sino fuerza. En Madrid, Javier recorrió el apartamento tocando los objetos como si fueran recuerdos vivos. Cada objeto parecía recordarle la calma que había despreciado. Cada rincón estaba impregnado de la presencia de Elena, incluso en su ausencia. Se dio cuenta de que la mujer que había ignorado no era solo su esposa, sino su refugio, su equilibrio, su hogar. Se sentó en la cama, mirando el vacío que ella había dejado. El eco de su mensaje resonaba en su mente, no espero respuestas inmediatas, solo reflexión. Comprendió que la reflexión había sucedido. Y la consecuencia era irreversible. Su hogar estaba vacío y con él su oportunidad de reparar el daño perdido. Por primera vez, Javier comprendió que no se trata de castigar ni de manipular. Se trata de reconocer lo que se tiene solo después de que se ha ido. Se dio cuenta de que su ausencia no generaba drama, sino un vacío silencioso que lo perseguiría mientras recordara la paz que había tenido y desperdiciado. En Sevilla, Elena cerró las ventanas y encendió una vela. La luz cálida iluminaba su rostro mientras escribía las últimas líneas del día en su cuaderno. El mundo puede pedirnos volver, pero nuestra paz interior tiene prioridad. He aprendido que el amor verdadero no está en exigir presencia, sino en elegir no perderse a uno mismo en la ausencia de respeto y fidelidad. Se recostó en la cama, sintiendo el calor de la manta y la brisa fresca entrando por la ventana abierta. Cerró los ojos consciente de que la vida continúa, que cada día trae oportunidades de reconstrucción y serenidad. Esta noche, a diferencia de otras, no habría lágrimas, no habría reproches. Solo la certeza de que la decisión correcta, aunque difícil, siempre trae consigo la libertad. Al amanecer, Elena recibió un último mensaje de Javier. Sus palabras eran breves, directas y cargadas de reconocimiento. Elena, entiendo finalmente lo que he perdido. No hay excusas que reparen mi error. Te extraño, pero sé que tu paz es lo primero. Lo siento. Elena leyó el mensaje y respiró hondo. Por primera vez, no sintió necesidad de responder. Su corazón ya había hablado con firmeza. No se trataba de venganzas ni reproches, se trataba de cerrar un capítulo con dignidad y amor propio. Se levantó, se arregló y se preparó para salir. Su vida continuaba en Sevilla, con la certeza de que su bienestar emocional y su tranquilidad eran innegociables. Mientras Javier permanecía solo en el apartamento vacío, enfrentándose a la realidad de su pérdida, Elena caminaba por las calles de su ciudad, sintiendo que cada paso la acercaba a la libertad definitiva. En ese momento comprendió algo esencial: perdonar no significa volver. Amar no significa soportar la traición. Y la verdadera fortaleza reside en elegir la paz por encima de todo. Capítulo 6: La decisión final. Elena se despertó con los primeros rayos del sol colándose entre las cortinas de su habitación en Sevilla.
Todo parecía igual que cualquier otro día, los naranjos llenos de flores, el canto de los pájaros, la brisa fresca entrando por la ventana. Sin embargo, dentro de ella todo había cambiado. Hoy no solo era un día más, sería el día de su decisión definitiva. Se levantó despacio sintiendo cómo su cuerpo respondía a la serenidad que había cultivado durante semanas. Cada movimiento estaba lleno de conciencia, de un ritmo tranquilo que contrastaba con el caos emocional que había vivido en Madrid. Caminó hacia la cocina y encontró a su madre preparando el desayuno como siempre con una sonrisa que parecía saberlo todo. Hoy es un gran día, Elena, dijo Carmen, mientras colocaba café y pan recién horneado en la mesa. Sí, mamá. Hoy voy a cerrar un capítulo importante de mi vida. No había temor en su voz, solo firmeza. Había llegado el momento de enfrentar a Javier y al mismo tiempo liberarse de cualquier vestigio de culpa o apego. La distancia había dado perspectiva, y la claridad que sentía ahora era como un faro que iluminaba cada decisión que tomaría. Después del desayuno, Elena se sentó frente a su ordenador. Había redactado cuidadosamente un correo que sería la conclusión de meses de reflexión y calma. No buscaba herir ni reprochar, solo comunicar con honestidad la decisión final, la separación definitiva y la preservación de su paz interior. Sus dedos se movían con seguridad mientras escribía. Javier, he reflexionado profundamente sobre nuestra relación y sobre lo que sucedió. No hay excusas que cambien la verdad, nuestra vida juntos se ha fracturado y no puede reconstruirse. He decidido que es mejor que cada uno siga su camino. Quiero que sepas que te perdono. Pero no significa que volvamos. Mi paz y mi integridad emocional son lo más importante ahora. Gracias por los años compartidos y por enseñarme que incluso en el dolor se puede encontrar claridad. Elena. Antes de enviar el correo, respiró hondo. Sabía que cada palabra era la expresión de su fortaleza, de su amor propio. No había rencor, solo aceptación y determinación. Presionó enviar y sintió un peso liberador levantarse de sus hombros. Por fin, había puesto un límite definitivo sin drama ni violencia emocional. Mientras tanto, Javier estaba de regreso en Madrid. La casa vacía lo recibía con un silencio ensordecedor. Cada rincón recordaba a Elena, las fotos retiradas de las paredes, los muebles impecablemente ordenados pero fríos, el olor a limpieza que no podía sustituir la calidez que ella había traído. La ausencia de Elena no era solo física, era la desaparición de la calma que había equilibrado su vida. Se sentó en el sofá y revisó su móvil por enésima vez. Allí estaba el mensaje de Elena, simple, firme, inquebrantable. Leyó cada palabra como si fueran piedras que marcaban un camino que ya no podía recorrer. Por primera vez, comprendió que el arrepentimiento no reparaba la pérdida, que la ausencia de Elena no se llenaría con excusas ni lágrimas. Su corazón estaba cargado de culpa, pero esta vez era diferente. No había rabia ni deseo de manipulación. Solo un vacío que lo obligaba a enfrentar la magnitud de lo que había perdido. No era solo una esposa, sino la única paz verdadera que había conocido. En Sevilla, Lena preparaba la maleta para regresar a su rutina diaria. Cada prenda doblada, cada objeto colocado en su lugar era un acto de conciencia. Cada acción la conectaba con la libertad que estaba construyendo. No había prisas, no había ansiedad. Solo ella y la certeza de que estaba eligiendo su bienestar sobre cualquier otra cosa. Mientras empacaba, recordó los últimos días. Las caminatas solitarias, las conversaciones con su madre, los mensajes de Javier. Todo había sido un proceso de aprendizaje y consolidación de su propia fuerza. Ya no dependía de la validación de nadie, su paz era innegociable. Finalmente colocó el móvil sobre la mesa y escribió un mensaje breve, destinado a cerrar cualquier hilo emocional pendiente. Javier, he tomado mi decisión definitiva. MTHTH, NHNG con Wiley. Estas palabras no solo transmitían perdón, sino también claridad y resolución. No había vuelta atrás, no había posibilidad de reconsideración. Era el acto final de una mujer que había aprendido a proteger su paz. Esa tarde Javier llamó al móvil de Elena. Su voz sonaba apagada, llena de arrepentimiento.
Elena, por favor, escúchame. Cometí errores, pero no quiero perderte. Elena respiró hondo antes de responder con calma absoluta. Javier, te he escuchado. Y te he perdonado. Pero no hay vuelta atrás. Mi paz no es negociable. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Javier comprendió finalmente que la decisión de Elena no era fruto de impulsos ni caprichos, sino de una reflexión profunda y serena. No había gritos. Ni súplicas ni manipulación. Solo la firmeza tranquila de alguien que ha aprendido a valorarse. Entiendo, gracias por tu honestidad, dijo Javier con un hilo de voz quebrado. Colgaron. Ninguno de los dos dijo más. El respeto silencioso llenó el espacio que antes había estado cargado de emociones destructivas. La separación no era amarga ni violenta, era el cierre natural de un capítulo que había perdido su equilibrio. Esa noche Elena se sentó en la terraza de la casa de su madre, mirando el río iluminado por la luna. El agua fluía sin detenerse, recordándole que la vida sigue con o sin la compañía de aquellos que no saben valorar nuestra calma. Abrió su cuaderno y escribió. He aprendido que perdonar no significa regresar. Que amar no siempre significa quedarse. Que la verdadera fortaleza reside en proteger nuestra paz, incluso si eso significa alejarse de quienes amamos. Elena cerró el cuaderno, se recostó en la silla y respiró profundo. La serenidad la envolvía como un manto cálido. No había resentimiento, no había miedo. Solo la certeza de que su decisión era la correcta. Madrid quedaba atrás con sus recuerdos y pérdidas. Sevilla se abría frente a ella, llena de luz, de oportunidades y de libertad. La calma finalmente era suya. Y mientras la ciudad dormía, Elena sonrió con suavidad, consciente de que había encontrado lo más valioso. La capacidad de decir MTHTH, NHNG con Wiley, y mantener intacta la paz que nadie podría arrebatarle. Capítulo 7. La reconstrucción de la vida. Sevilla despertaba con una luz dorada que iluminaba cada calle empedrada, cada balcón adornado con flores, y sobre todo, iluminaba la vida de Elena. Tras semanas de reflexión y la decisión definitiva de separarse de Javier, su rutina había adquirido un nuevo ritmo, más consciente y pleno. Cada acción, cada momento se sentía cargado de propósito. Elena se levantó temprano, como era su costumbre, y caminó hasta la terraza para tomar aire fresco. El aroma de los naranjos mezclado con la brisa del río Guadalquivir le recordaba que la vida seguía, y que ella tenía la oportunidad de vivirla de nuevo, sin ataduras. Respiró profundamente y sonrió, la paz que había ganado era ahora un tesoro irreemplazable. En la cocina, su madre ya preparaba café y pan recién horneado. Carmen la miró con esa mezcla de orgullo y ternura que siempre la acompañaba. Buenos días, hija. Hoy parece que todo brilla más para ti. Sí, mamá. Hoy siento que puedo avanzar, realmente avanzar, respondió Elena mientras se sentaba a la mesa. El desayuno transcurrió en silencio, cómodo y lleno de pequeñas conversaciones sobre los días recientes. Hablaron de cosas simples, el clima, los mercados del barrio, los planes para la tarde. Sin embargo, cada palabra tenía un trasfondo. Elena estaba aprendiendo a disfrutar del presente sin depender de recuerdos dolorosos ni de la sombra de Javier. Después del desayuno, Elena decidió salir a caminar por su barrio. Cada paso era un recordatorio de su libertad recién adquirida. Observaba los escaparates, los niños jugando en las plazas, los vendedores saludando a los vecinos. Todo parecía cobrar un nuevo significado, un matiz más intenso. Sevilla ya no era solo la ciudad donde vivía, sino el escenario de su renacimiento personal. Se detuvo frente a una librería pequeña y acogedora. Entró y recorrió los estantes, tocando los lomos de los libros con delicadeza. Su mirada se detuvo en una sección de poesía contemporánea. Recordó cómo en los días difíciles había encontrado consuelo en las palabras de otros, y decidió llevarse un libro que prometía enseñarle nuevas formas de mirar la vida. Mientras pagaba en la caja, la librera la miró y dijo: Se nota que alguien ha aprendido a apreciar la calma. Elena sonrió con suavidad,
reconociendo que lo que mostraba al mundo era solo un reflejo de la transformación interna que había logrado. Al mediodía, Elena se reunió con algunas amigas para almorzar en un café del centro. Durante la comida conversaron sobre trabajo, viajes y proyectos personales. Pero para Elena, lo más importante no eran las palabras, sino la sensación de normalidad y conexión genuina. La compañía de otras personas, sin expectativas ni juicios, le recordaba que la vida podía ser dulce incluso después del dolor. Se te ve diferente, Elena. Como si hubieras encontrado algo importante, dijo una amiga, mientras removía su café. Sí, aprendido a priorizar mi tranquilidad y a no depender de nadie. Para sentirme completa, respondió Elena. Sus amigas sonrieron, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No se trataba de simple independencia, sino de una fortaleza silenciosa. De la capacidad de mantener la calma en medio de las tormentas emocionales. Por la tarde Elena volvió a su casa para dedicar tiempo a sus pasatiempos. Se sentó frente al piano que había heredado de su madre y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica, pero cargada de esperanza. Cada nota era un recordatorio de que su vida, aunque marcada por la traición y la pérdida, podía reconstruirse con belleza y armonía. Después abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No eran cartas para Javier ni recuerdos dolorosos. Eran reflexiones sobre su crecimiento, sobre cómo cada experiencia, incluso la dolorosa, podía transformarse en fuerza. Escribió. La vida nos enseña que no siempre podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos elegir cómo responder. La verdadera fortaleza no está en luchar contra los demás, sino en proteger nuestra propia paz. Hoy he aprendido a vivir desde mi serenidad, no desde el miedo ni el resentimiento. Mientras escribía, sintió una alegría silenciosa y profunda. Había llegado al punto en que podía mirar hacia atrás sin amargura, con la certeza de que su bienestar emocional era la prioridad. Al caer la tarde, Elena decidió dar un paseo junto al río. La brisa acariciaba su rostro y el reflejo de la luna en el agua parecía acompañar sus pensamientos. Recordó los mensajes de Javier, la ausencia de su hogar en Madrid. Y comprendió que todo aquello ya no tenía poder sobre ella. Su vida ya no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que estaba reconstruyendo. Se sentó en un banco y cerró los ojos. Podía sentir la fuerza en su interior, esa calma que había trabajado tanto para mantener. Sabía que el perdón que le había dado a Javier no implicaba volver ni justificar la traición. Era un regalo para sí misma, una manera de soltar la carga emocional y avanzar con dignidad. Perdonar no es debilidad, escribió en su cuaderno mental, es reconocer que merezco paz y que no permitiré que nadie la destruya de nuevo. Esa noche, al regresar a la casa de su madre, Elena preparó una cena sencilla. Cada movimiento en la cocina estaba cargado de conciencia y gratitud. Pensó en los días que vendrían, en los proyectos que quería retomar, en los viajes que planeaba hacer sola o con amigos. La vida estaba llena de posibilidades, y ahora podía abrazarlas sin miedo. Antes de dormir, se sentó en la terraza, mirando el río iluminado por la luna. La ciudad dormía, pero ella estaba despierta, consciente de su fuerza y de su autonomía. Su vida ya no estaba atada a nadie que no supiera valorar su calma. Escribió las últimas palabras del día en su cuaderno. Hoy no solo sobrevivo, hoy reconstruyo. Hoy no solo perdono, hoy libero. Mi paz no tiene precio y mi vida, mi tranquilidad, son mi mayor tesoro. Elena cerró el cuaderno, sonrió y se recostó en la silla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida estaba completamente en sus manos. Y que cada decisión que tomara sería un reflejo de su propio respeto y amor por sí misma. Capítulo 8. La paz definitiva. Elena despertó con la luz del amanecer entrando por la ventana de la habitación de su madre. La brisa traía consigo el aroma de los naranjos, y los pájaros parecían cantar una melodía de renovación. Después de meses de dolor, decisiones difíciles y reflexión profunda. Por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente dueña de su vida. Su paz interior no estaba condicionada por nadie, era suya, inquebrantable. Se levantó con calma, respiró hondo y caminó hacia la terraza.
Miró el río Guadalquivir que serpenteaba silencioso bajo el sol de la mañana. Cada reflejo del agua parecía recordarle que la vida fluye inexorablemente y que ella debía aprender a fluir con ella. Pensó en Javier y en todo lo que había perdido por sus decisiones. Sin odio ni rencor, simplemente comprendió que la ausencia de Elena en su vida era la consecuencia inevitable de su falta de respeto y de su traición. En la cocina, Carmen preparaba el desayuno mientras tarareaba una canción antigua. «Buenos días, hija. Hoy parece que todo es más brillante», dijo con una sonrisa. «Sí, mamá. Hoy siento que puedo vivir de verdad», respondió Elena mientras tomaba asiento. El desayuno transcurrió en silencio cómodo. No necesitaban palabras grandes ni explicaciones. Había un entendimiento tácito de que la vida podía ser sencilla, plena y hermosa incluso después de la tormenta. Cada sorbo de café y cada bocado de pan eran actos de gratitud y reconocimiento por la oportunidad de reconstruir su vida. Después del desayuno, Elena decidió salir a caminar por la ciudad. Cada calle, cada esquina, la plaza parecía haber cambiado de alguna manera, reflejando su propio renacimiento. Observó a los niños jugar, a los vendedores organizar sus puestos, a los ancianos charlar en los bancos. Todo tenía una calma que antes había pasado desapercibida. Sentía que Sevilla le pertenecía nuevamente no porque fuera su ciudad, sino porque ahora podía habitarla en paz consigo misma. Se detuvo frente a una pequeña cafetería y entró. El aroma del café recién molido y el suave murmullo de los clientes le dieron la sensación de hogar. Se sentó junto a la ventana y abrió un cuaderno que había comprado hacía unos días. Empezó a escribir. No sobre Javier, no sobre la traición, sino sobre su futuro y sus sueños. Hoy elijo vivir sin miedo. Hoy decido que mi tranquilidad es más importante que cualquier relación pasada. Hoy abrazo la vida que merezco, llena de serenidad, proyectos y personas que aporten paz. Cada palabra era un recordatorio de su fuerza. Su vida estaba ahora enfocada en ella, en lo que la hacía sentir plena, segura y feliz. A media mañana, recibió una llamada de Javier. Su voz sonaba distante, quebrada por la culpa y la comprensión tardía. Elena, entiendo ahora lo que he perdido. No puedo pedir que vuelvas, solo quería que supieras que lamento todo. Elena lo escuchó con atención, pero no con ansiedad. Gracias por tus palabras, Javier. He tomado mi decisión y no hay vuelta atrás. Te he perdonado, pero eso no significa que vayamos a retomar nuestra vida juntos. Mi paz es lo primero. Colgó el teléfono con serenidad. Sabía que su decisión estaba correcta y que cualquier intento de Javier por recuperar lo perdido ya no tenía efecto. La comprensión y el arrepentimiento de él no alteraban la firmeza de su camino. Por la tarde Elena se reunió con sus amigas en un pequeño parque junto al río. Pasearon, hablaron, rieron y compartieron sueños. Para Elena, estos momentos eran un recordatorio de que la vida continuaba y que la felicidad podía encontrarse en la compañía sincera y desinteresada. Cada risa, cada conversación ligera, era un acto de reconstrucción emocional. Se te ve increíble, Elena. Como si hubieras renacido, comentó una amiga mientras se sentaban en un banco. Sí, he aprendido a priorizar mi bienestar y mi tranquilidad, respondió Elena, con una sonrisa serena. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Elena respiró profundamente sintiendo como su corazón se llenaba de una calma duradera. Por primera vez, su vida no estaba marcada por la incertidumbre ni la traición, estaba marcada por la libertad y la serenidad. Al volver a casa, se dedicó a sus pasatiempos favoritos. Tocó el piano, dejando que las notas suaves fluyeran por la habitación, creando un espacio de armonía y belleza. Luego, continuó escribiendo en su cuaderno proyectando planes futuros, cursos que deseaba tomar, viajes que quería hacer, proyectos personales que había postergado por años. Su mundo ahora giraba en torno a ella y a su bienestar, sin la necesidad de aprobación externa ni de relaciones que comprometieran su paz. He aprendido que perdonar no significa regresar. He aprendido que la verdadera fortaleza está en proteger nuestra tranquilidad.
Hoy mi vida es mía y nadie podrá arrebatármela. Esa noche Elena salió a caminar nuevamente junto al río. La luna reflejaba un camino plateado sobre el agua, iluminando su rostro con una luz suave y cálida. Cada paso era un recordatorio de su renacimiento, de su capacidad de decidir y mantener su paz. Comprendió que la serenidad no era un destino, sino un camino que debía recorrer con conciencia todos los días. Se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró profundamente. El sonido del río, el susurro del viento y la luz de la luna se convirtieron en sus aliados. Por primera vez no sentía nostalgia ni dolor por lo perdido. Solo sentía gratitud por haber aprendido a valorarse, a establecer límites y a elegir la paz sobre cualquier otra cosa. Hoy no solo sobrevivo, hoy prospero. Hoy no solo perdono, hoy libero. Mi vida es mía y mi paz es inviolable. En Madrid, Javier enfrentaba la realidad de su pérdida. La ausencia de Elena había dejado un vacío imposible de llenar. Cada intento de distraerse con trabajo, salidas o reuniones le recordaba lo que había dejado ir, la única paz verdadera que conocía, la presencia de una mujer que lo equilibraba y lo hacía sentir completo. Comprendió que el arrepentimiento no reconstruye hogares ni calma los corazones, y que algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles. De vuelta en Sevilla, Elena regresó a casa de su madre. Se sentó en la terraza con una taza de té, mirando el río iluminado por la luna. La ciudad dormía, pero ella estaba despierta, consciente de su fuerza y autonomía. Su vida ya no estaba definida por la traición de Javier, sino por su capacidad de crear serenidad y felicidad propias. Cerró los ojos, sonrió y respiró profundo. La paz definitiva que había buscado durante tanto tiempo ahora la habitaba por completo. Ya no era una paz frágil ni condicionada, era la tranquilidad sólida de una mujer que aprendió a priorizarse, a perdonar sin volver y a vivir plenamente. Capítulo 9. En nuevos comienzos. Elena despertó temprano con los primeros rayos del sol entrando por la ventana de la habitación de su madre en Sevilla. Todo parecía igual, los naranjos llenos de flores, el canto de los pájaros, el aroma del café recién hecho. Sin embargo, dentro de ella todo había cambiado. Después de meses de reflexión, dolor y decisiones difíciles, Elena se sentía más fuerte, más consciente y preparada para abrazar un nuevo comienzo. La tranquilidad que había recuperado no era efímera, era una elección diaria. Y hoy más que nunca estaba decidida a vivir plenamente desde su paz interior. Se levantó, respiró profundamente y caminó hacia la terraza. Observó el río Guadalquivir que serpenteaba silencioso por la ciudad, reflejando la luz del sol en destellos dorados. Cada reflejo parecía recordarle que la vida fluye, que no se detiene y que siempre ofrece oportunidades para recomenzar. Pensó en Javier, en todo lo ocurrido y sintió gratitud, no por el dolor que él había causado, sino por la lección que le había permitido aprender sobre sí misma, su fuerza y la importancia de priorizar su bienestar emocional. En la cocina, su madre preparaba el desayuno mientras tarareaba una melodía antigua. Buenos días, hija. Hoy parece que todo brilla para ti, dijo Carmen, con una sonrisa llena de ternura. Sí, mamá. Hoy siento que puedo empezar algo nuevo con todo mi corazón y sin miedo, respondió Elena, sentándose a la mesa y tomando una taza de café. El desayuno transcurrió entre conversaciones ligeras y risas suaves. La rutina, la calma y la cercanía familiar le recordaban que la vida no necesita grandes gestos para ser significativa, a veces, los pequeños momentos de conexión, gratitud y armonía son los que construyen el bienestar verdadero. Después del desayuno, Elena decidió salir a caminar por su barrio. Cada paso que daba la conectaba con la ciudad de una manera nueva. Observaba los escaparates, los niños jugando en las plazas, los vendedores organizando sus puestos y los ancianos conversando en los bancos. Todo parecía impregnado de una calma renovada, un reflejo de su propio estado interno. La vida estaba llena de oportunidades, y ahora podía reconocerlas y abrazarlas sin miedo. Se detuvo frente a una pequeña librería y decidió entrar. Los estantes llenos de libros la recibieron como viejos amigos.
Sus dedos recorrieron los lomos deteniéndose en títulos de desarrollo personal, filosofía y literatura contemporánea. Escogió varios libros que prometían inspirar nuevas ideas y abrir perspectivas diferentes. Pagó en la caja sonriendo a la librera, quien le devolvió la mirada con complicidad. Se nota que alguien ha aprendido a valorar la calma y la claridad, dijo la mujer. Elena asintió con una sonrisa. Sabía que cada elección que hacía, cada libro que compraba, cada paseo que daba era parte de la construcción de su nueva vida. Al mediodía se reunió con sus amigas para almorzar en un café del centro. La conversación fluyó entre proyectos personales, planes de viajes y risas compartidas. Para Elena, la importancia de estos momentos no estaba solo en la compañía, sino en la sensación de normalidad y autenticidad que experimentaba. No había pretensiones ni expectativas externas. Solo la compañía de personas que respetaban su espacio y compartían su alegría. Elena, se te ve increíble. Como si hubieras renacido, comentó una amiga mientras removía su café. Sí, he aprendido a priorizar mi bienestar y a vivir con serenidad, respondió Elena, con una sonrisa tranquila y segura. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Elena respiró profundamente sintiendo cómo cada color reflejaba la transición de su pasado doloroso a un futuro lleno de posibilidades. La vida había cambiado, pero ella había cambiado aún más. Ahora podía vivir desde la paz y la claridad. Por la tarde Elena regresó a casa para dedicarse a sus pasatiempos y proyectos personales. Se sentó frente al piano heredado de su madre y comenzó a tocar melodías suaves, dejando que la música llenara el espacio de armonía y serenidad. Cada nota era un recordatorio de que su vida podía ser reconstruida con belleza y equilibrio. Y que cada día traía nuevas oportunidades para crecer y aprender. Luego abrió su cuaderno y comenzó a escribir sobre sus proyectos futuros, cursos que quería tomar, viajes que deseaba realizar. Actividades creativas que había pospuesto durante años. Cada palabra era un compromiso consigo misma, un pacto de amor propio y de respeto por su paz interior. Hoy elijo vivir plenamente. Sin depender de nadie más que de mí misma. Hoy mi paz es sagrada, mi felicidad es una elección y mi vida es un espacio de oportunidades infinitas, escribió Elena, sintiendo una profunda satisfacción. Al caer la noche, Elena salió a caminar junto al río. La luna reflejaba su luz plateada sobre el agua, y cada paso que daba estaba lleno de determinación y serenidad. Recordó los mensajes de Javier, la traición, la ausencia de su hogar en Madrid, y comprendió que todo aquello ya no tenía poder sobre ella. Su vida ya no estaba definida por lo que había perdido, sino por todo lo que estaba construyendo desde su fortaleza interior. Se sentó en un banco y cerró los ojos, sintiendo cómo la brisa acariciaba su rostro y el sonido del río le brindaba una sensación de plenitud. Por primera vez no había dolor, ni nostalgia, ni rencor. Solo gratitud por haber aprendido a valorarse, a perdonar sin volver y a vivir con autenticidad. Hoy no solo sobrevivo. Hoy prospero. Hoy no solo perdono, hoy libero. Mi vida es mía y mi paz es inviolable, pensó, sonriendo con suavidad. Esa misma noche Elena recibió un correo de una antigua colega ofreciéndole participar en un proyecto profesional interesante. La oportunidad no solo representaba un crecimiento laboral, sino también un espacio donde podría expresarse y desarrollarse plenamente. Aceptó con entusiasmo, consciente de que su nueva vida estaba llena de posibilidades que antes no había considerado. Mientras preparaba su ropa para el día siguiente, Elena reflexionó sobre todo lo ocurrido, el dolor, la traición, la separación y la reconstrucción. Comprendió que cada experiencia, incluso las más dolorosas, habían sido necesarias para aprender, crecer y reconocer su propia fuerza. Antes de dormir, escribió en su cuaderno las últimas palabras del día. He aprendido que los nuevos comienzos no siempre son fáciles, pero siempre son posibles. Hoy elijo vivir con paz, con alegría y con la certeza de que merezco lo mejor. Mi vida es un espacio de libertad y amor propio. Elena cerró el cuaderno, respiró profundamente y se recostó en la cama. La luna iluminaba suavemente su rostro mientras la ciudad dormía.
Por primera vez la tranquilidad era completa, y sabía que cualquier desafío futuro sería enfrentado desde la calma y la fortaleza que había cultivado durante meses. Se sentía libre, plena y lista para abrazar cada día con gratitud, conciencia y la seguridad de que su paz, finalmente, era definitiva. Capítulo 10. La lección aprendida. Madrid estaba envuelta en un silencio gris y melancólico. Javier caminaba solo por las calles vacías de la ciudad, sintiendo el peso de sus errores en cada paso. La ausencia de Elena no solo llenaba su hogar de vacío, sino también su corazón de un arrepentimiento profundo y doloroso. Cada esquina, cada objeto, le recordaba lo que había perdido. No era solo una esposa, sino la única paz verdadera que había conocido. Se detuvo frente a la casa que habían compartido, observando el silencio absoluto que lo envolvía. Todo estaba impecablemente ordenado, pero la limpieza y el vacío no podían reemplazarla calidez que Elena había traído. Por primera vez comprendió que su traición no solo había destruido una relación, sino también un refugio emocional que no podría recuperar con palabras ni disculpas. Javier pasó horas revisando su móvil, esperando mensajes que nunca llegaron. Cada notificación vacía le recordaba que Elena había cerrado el capítulo de su vida con él de manera definitiva. Había recibido sus palabras finales: te he perdonado, pero no volveremos. Mi paz es inviolable. Las había leído una y otra vez, tratando de encontrar un resquicio, una oportunidad para revertirla situación, pero entendió que no existía. La decisión de Elena era firme, madura y serena, y él no podía hacer nada para cambiarla. El arrepentimiento se transformó en una sensación física de vacío. No era enojo ni culpa pasajera, era la certeza de haber destruido algo irreemplazable. Javier comprendió que el perdón de Elena no significaba que podía volver, sino que ella había aprendido a proteger su paz a cualquier costo. Su vida ya no giraba en torno a él, y eso lo enfrentaba con una verdad dura: la libertad y la serenidad de alguien no pueden comprarse ni recuperarse con promesas tardías. Decidió salir a caminar, tratando de pensar, de organizar sus emociones, pero todo parecía inútil. Cada paso lo llevaba a recuerdos de conversaciones, risas, momentos compartidos que ahora se sentían lejanos, casi irreales. La vida que había tenido con Elena parecía un espejismo, y él era el único atrapado en la realidad de la pérdida. Se detuvo en un parque observando a familias y parejas disfrutar del día. La felicidad ajena le recordaba lo que había dejado ir, la posibilidad de construir algo sólido, de compartir la vida con alguien que lo equilibraba y lo hacía sentir completo. Comprendió que la verdadera pérdida no era de bienes materiales ni de comodidades, era la desaparición de la tranquilidad y del amor genuino que Elena le había brindado. Mientras tanto, Elena en Sevilla continuaba reconstruyendo su vida. Cada día era una oportunidad para crecer, aprender y disfrutar de su libertad. Sus paseos por la ciudad, sus lecturas y proyectos personales la llenaban de una sensación de plenitud que Javier ya no podría alcanzar. La serenidad que había cultivado era sólida y constante, y cualquier intento de él por recuperarla se encontraba con un muro infranqueable, su decisión firme de no volver. La vida de Elena se llenaba de luz y posibilidades, mientras que la de Javier se teñía de la sombra de su propia imprudencia. Comprendió que algunas lecciones solo se aprenden cuando el precio es alto y el daño irreparable. La traición no solo afecta al otro, sino que termina reflejando la verdadera naturaleza de quien la comete. Javier comenzó a entender que la paz de Elena no podía ser sustituida ni por disculpas ni por lágrimas, era algo que había sido ganado con fortaleza y conciencia, y que él había perdido para siempre. Una tarde Javier decidió visitar lugares que antes compartía con Elena: el café donde desayunaban, la librería donde ella compraba libros, el parque junto al río donde caminaban juntos. Cada lugar estaba lleno de recuerdos que ahora eran dolorosos, como heridas abiertas que no cicatrizaban. Comprendió que no solo había perdido a su esposa, sino también la rutina tranquila, la compañía serena y la certeza de sentirse en paz en su propia vida. Intentó hablar con amigos para distraerse, pero nada llenaba el vacío. La enseñanza era clara y dolorosa: no se puede recuperar la tranquilidad de otra persona cuando uno mismo ha sido la causa de su pérdida.
Javier se dio cuenta de que la verdadera felicidad y la paz interior no dependen del arrepentimiento, sino de la constancia, el respeto y la lealtad, valores que él había descuidado. Mientras tanto, Elena recibía llamadas y mensajes de amigos y colegas que admiraban su serenidad y fortaleza. Cada proyecto que emprendía, cada decisión consciente que tomaba, fortalecía su autoestima y su confianza. No había rencor, no había resentimiento, solo la certeza de que la vida le había enseñado una lección invaluable: proteger su paz era más importante que cualquier relación dañina. Javier, en cambio, comenzó a cambiar lentamente. Su arrepentimiento se transformó en introspección. Comenzó a reflexionar sobre su comportamiento, sobre sus errores y la importancia de valorar lo que realmente importa: la tranquilidad, la confianza y el amor sincero de quienes están a tu lado. La lección era dolorosa, pero necesaria. No podía recuperar lo perdido, pero podía aprender a no repetir los mismos errores en el futuro. Una noche Javier se sentó solo en su apartamento, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Pensó en Elena, en su serenidad, en la paz que había encontrado lejos de él. Comprendió que esa paz era un tesoro que él jamás podría arrebatarle. Por primera vez no solo lamentó la pérdida, sino que entendió su magnitud. La verdadera felicidad y estabilidad emocional no se compran, se construyen, y él había dejado escapar una vida plena por decisiones egoístas. He perdido lo que más valía, no una esposa, sino la calma que me equilibraba. Y ahora solo me queda aprender y crecer para no repetirlo, pensó Javier, con un nudo en la garganta. Al mismo tiempo, Elena cerraba un capítulo más de su cuaderno personal. Escribía sobre sus nuevos proyectos, su independencia, sus paseos por Sevilla, y la tranquilidad que ahora formaba parte de su vida diaria. Comprendió que perdonar no era debilidad, que soltar no era fracaso, sino un acto de amor propio y respeto por su bienestar emocional. He aprendido que algunas pérdidas son lecciones disfrazadas, que la traición enseña, y que la paz interior es el tesoro más valioso que podemos cuidar, escribió Elena, sonriendo mientras miraba el río iluminado por la luna. Madrid y Sevilla se encontraban separadas por kilómetros, pero en el fondo, ambos caminos estaban conectados por una misma lección: la importancia de la paz interior, la necesidad de respetar a quienes nos rodean y la capacidad de aprender de los errores. Elena había encontrado su equilibrio, y Javier comenzaba a comprender que algunas oportunidades, una vez perdidas, no regresan. Elena respiró profundamente esa noche, consciente de que su vida estaba llena de posibilidades y que cualquier desafío futuro sería enfrentado con serenidad, fortaleza y la certeza de que su paz finalmente era definitiva. Javier, por su parte, se enfrentaba al reflejo de sus decisiones y al vacío que había creado, comenzando a comprender, tarde pero finalmente, la lección más importante de su vida: que la verdadera felicidad se construye con respeto, amor y conciencia, y que algunas pérdidas enseñan lo que ninguna presencia constante podría mostrar.